Mi historia comenzó en Ronda, un pequeño y hermoso pueblo andaluz, donde las casas blancas se aferran a los acantilados y el sol baña cada rincón. Para mí, este lugar era sinónimo de seguridad, pero también de reglas estrictas. Vivía en la casa de mis padres y de mi tío Ricardo, un hogar antiguo pero acogedor. Siempre estaba lleno de vida, risas, conversaciones, el ajetreo diario, pero a la vez, estaba envuelto en las densas normas impuestas por mi madre, Ana. Era una mujer de carácter fuerte, arraigada a las tradiciones, convencida de que un joven como yo, Carlos, debía ser recatado, sumiso y obediente. Cualquier muestra de mi vivacidad natural, y ni se te ocurra un atisbo de coqueteo, era sofocada de inmediato. Yo era el único chico en este mundo dominado por hombres, rodeado de mis primos y sus padres, mis tíos. Esto me hacía sentir especial, aunque al mismo tiempo bajo una excesiva protección, al menos así lo percibía entonces. Bastaba que me riera un poco más fuerte con las chicas para que mi madre me apartara enseguida, susurrando con enojo: las chicas son problemas. Aléjate de ellas, te echarán a perder. No entendía del todo a qué se refería, pero asentía obedientemente. Solo tenía 12 años y soñaba con crecer rápido para ser como los héroes de mis películas favoritas. Me imaginaba con trajes elegantes, bailando hasta el amanecer, riendo, despreocupado. Pero mi madre siempre me devolvía a la realidad. Aquel año mi tío Ricardo se casó. Su prometida, mi tía Elena, resultó ser para mí una auténtica bocanada de aire fresco. La boda fue suntuosa, con celebraciones que duraron por todo el patio y hasta bien entrada la noche. Todos se divertían, bailaban, y yo, como un pequeño Cenicienta, olvidándome de las advertencias maternas, me lancé al torbellino de la fiesta. Giraba en mi sencillo traje de algodón con pequeñas flores azules, riendo y agitando los brazos. Mi cabello rizado, que mi madre solía recogerme en una coleta apretada, caía libremente sobre mis hombros. Fui feliz, pero no por mucho tiempo. Mi madre me vio entre la multitud y su rostro se oscureció. Me agarró del brazo y me arrastró hacia la casa, apretándome los dedos con fuerza. ¿Cómo te atreves a comportarte así, Carlos? Siseó mientras subíamos las escaleras. Te comportas como el último. No terminó la frase, pero lo entendí perfectamente. Por primera vez me regañó tan duramente y luego me dio una palmada. Me sentí humillado, y a partir de ese día empecé a evitar a mi madre. Mi salvación fue mi tía Elena. Era completamente diferente. Alegre, llena de vida, siempre encontraba tiempo para mí. A diferencia de mi madre, que siempre estaba ocupada, mi tía Elena se sentaba conmigo con gusto, me contaba historias, se reía. Era más joven que mi madre y aún no tenía hijos propios, así que me dedicaba todo su tiempo libre. Simplemente la adoraba. Era tan hermosa, tan elegante. Recuerdo cómo paseaba por la casa con un kimono de seda, de donde asomaban finos tirantes de encaje. Su piel radiaba y su sonrisa era como el sol, disipando todas las nubes. Una vez, cuando mi tía Elena era aún una recién casada, me llamó a su habitación. Ella se cepillaba su largo y brillante cabello frente al espejo, y yo estaba sentado en la cama observándola fascinado. ¿Quieres que te enseñe a bailar como en las películas?, preguntó, y mi corazón latió más fuerte de alegría. No sabía qué pensaría mi madre, pero el deseo era demasiado intenso. Asentí, y ella puso música. Tía Elena me mostró los movimientos, cómo mantener la espalda recta, cómo mover las caderas, cómo mirar. Incluso me puso su pañuelo de seda alrededor del cuello para que me sintiera un verdadero bailarín. Me sentía tan mayor y hermoso cuando bailábamos juntos. Me cogió por la cintura y giramos por la habitación, como si fuéramos las únicas personas en el mundo. Estaba encantado. Tía Elena era mi guía hacia un mundo de belleza y placer. Me enseñaba de todo, cómo usar maquillaje para los ojos, cómo elegir ropa, cómo cuidarme. Recuerdo cómo me peinaba, y luego me hacía un corte de pelo nuevo y encantador.
Me decía que todo chico debía ser hermoso, pero lo más importante, debía ser feliz. No era como mi madre, que siempre hablaba de reglas y prohibiciones. Con ella me sentía libre, como un pájaro escapado de su jaula. Un día, después de otra lección de baile, ambos estábamos acalorados. El verano en Ronda puede ser muy caluroso. Estábamos sudorosos, nuestras caras brillaban por el sudor, y tía Elena me sugirió ducharme. Me sentí un poco cohibido, pero ella dijo, somos familia, ¿qué hay de malo en eso? Mamá seguro que no se enfadará porque te duches. Al contrario, estarás limpio. Entramos al cuarto de baño, que era realmente espacioso. Estaba revestido de azulejos, y en el centro había una gran bañera de hierro fundido, junto a la cual se encontraba una cabina de ducha. Tía Elena abrió el agua y el vapor llenó toda la habitación. Tía Elena se desnudó primero, y yo admiré su figura. Era esbelta y femenina, y su piel era tan suave y radiante. Me quité mi traje y lo coloqué cuidadosamente sobre una toalla. Era muy tímido, pero tía Elena se comportaba con tanta naturalidad que mi vergüenza desapareció rápidamente. Ella comenzó a lavarse, y luego me ofreció ayuda. Ven aquí, Carlitos, te lavaré la espalda, dijo cálidamente. Me acerqué y ella empezó a enjabonar mi espalda suavemente y luego otras partes de mi cuerpo. Sentía como sus manos se deslizaban delicadamente sobre mi piel, y luego sus dedos comenzaron a moverse de una manera diferente, especial. Era una sensación extraña, pero placentera. Me sentía tan relajado y feliz. Después de la ducha, tía Elena me secó con una toalla, me secó el pelo con el secador, y yo bajé con mi madre. «Qué limpio estás, Carlitos, y qué bien hueles», dijo mi madre. Sonreí y le dije que tía Elena me había ayudado. Mi madre no le dio mucha importancia, pero en sus ojos percibí una ligera sombra de sospecha. Tía Elena es como una segunda madre, dije, y mi madre se tranquilizó de inmediato, aunque su mirada se detuvo en mí un poco más de lo habitual. A partir de ese día, algo cambió. Nuestras clases de baile y baños compartidos se convirtieron en mi secreto, mi paraíso prohibido, y yo, inconsciente de las verdaderas intenciones, ansiaba cada vez más esos momentos. Y esto era solo el principio. Después de que mi madre me viera tras la visita a mi tía Elena, en nuestra casa se instaló un cambio sutil, casi imperceptible. Mamá se volvió más vigilante y su sonrisa era menos frecuente. En sus ojos, que siempre habían sido un espejo de sus estrictas reglas, apareció una sombra de inquietud. Lo sentía. Pero mi anhelo por mi tía Elena era más fuerte que el miedo al enojo de mi madre. Mi corazón latía más rápido al pensar en cada momento que pasaba con ella. Tía Elena, como un rayo de sol en un día nublado, era para mí la única fuente de calidez y alegría. Nuestros encuentros secretos se volvieron más frecuentes y su naturaleza evolucionó. Tía Elena, como si sintiera mi creciente necesidad de cercanía, se volvió aún más protectora. Recuerdo como una tarde cuando el sol entraba en su habitación y el aire era pesado, me pidió un favor. «Carlitos, tengo algo para ti», dijo y su voz sonaba como un susurro delicado. Abrió un gran cofre decorado y sacó de él una apascasatén en tono vino. Era tan hermoso que me quedé sin aliento. «Póntelo alrededor de la cintura y baila para mí», susurró. Me puse la bufanda, que suavemente se envolvió alrededor de mi cintura y cayó libremente sobre mis muslos. Me sentí como un bailarín, como un príncipe. Tía Elena puso música, y yo empecé a bailar, sintiendo su mirada sobre mí. Ella estaba vestida con un vestido de lino ligero que caía suelto sobre su cuerpo, pero sus ojos, llenos de fascinación, solo estaban fijos en mí. Cuando terminé se acercó a mí y me abrazó con fuerza. «Eres tan hermoso», me susurró al oído. Esas palabras sonaban como la melodía más hermosa, y me sentí como en un cuento de hadas. Un día, después de otra lección de baile, tía Elena sacó un viejo portátil de un armario. Nos sentamos en la cama,
y ella me mostró algo que nunca había visto antes. Eran vídeos. En la pantalla las mujeres bailaban y sus movimientos eran tan atrevidos, tan sensuales, que mi corazón comenzó a latir más rápido. Sentí que era algo prohibido, algo de lo que mi madre nunca me habría hablado. Una sombra de vergüenza se asomó en mi mente, pero al mismo tiempo sentí una inmensa curiosidad. «Esto es arte, Carlitos», me explicó tía Elena. «La danza del cuerpo en la que cada hombre y mujer es hermoso y libre. El verdadero arte que debes conocer». Tía Elena no solo me enseñó a bailar. Me mostró cómo el tacto puede ser una fuente de placer. Durante nuestros baños, sus dedos se movían de manera diferente, de una manera especial. Sentía una sensación extraña pero agradable que me transportaba a otro mundo. Era mi pequeño reino secreto, en el que no había reglas ni restricciones. Mi madre, mientras tanto, estaba ocupada. Mi tío Ricardo a menudo se iba, y ella tenía que cuidar de la casa y de mi hermano. Tía Elena a menudo se quejaba de la soledad, de que su marido la descuidaba. Hablaba de ello con tanta tristeza que mi corazón se rompía. «Los hombres son como niños», decía. «Necesitan cuidado y atención, pero a menudo lo olvidan». Yo era su confidente, la única persona que la entendía. Una noche, cuando mi madre estaba en casa de la vecina y mi padre en el trabajo, fui a ver a mi tía Elena. Estaba vestida con un kimono de seda negro con incrustaciones de encaje, y su cabello estaba recogido en un moño. Se veía tan elegante y al mismo tiempo tan depredadora. Se acercó a mí, y sus ojos brillaban. «Baila para mí, Carlitos», susurró y yo, obedientemente, empecé a bailar. Giré por la habitación, sintiendo su mirada sobre mí. Sentí que mi cuerpo se volvía más hermoso, más sensual, y su mirada era como un bálsamo para mi alma. De repente la puerta se abrió de golpe. Era mi madre. Sus ojos se abrieron de par en par, y su cara se puso tan pálida como el papel. En sus manos sostenía una bolsa de la compra que se cayó al suelo, esparciendo manzanas y verduras. Estaba en shock, y sentí que mi corazón se detenía. Sentí como si me hubieran pillado con las manos en la masa. Mi madre no dijo ni una palabra. Solo nos miró y en sus ojos había tanto dolor que casi me pongo a llorar. Mi tía Elena inmediatamente se alejó de mí, su cara perdió todo color. Se dio la vuelta, como tratando de ocultar su vergüenza. Se hizo un silencio pesado e insoportable. Mi madre me miró y su mirada estaba llena de decepción. «Carlos, a casa, ahora», dijo y su voz sonaba como el hielo. Rápidamente huí, dejando a mi tía Elena en la habitación. A partir de ese día, nuestra relación se hizo diferente. Mi tía Elena empezó a evitarme, y me quedé solo con mis nuevos y prohibidos deseos. Después de que mi madre nos descubriera a tía Elena y a mí, en nuestra casa se instaló un silencio pesado y opresivo. Mi tía, que hasta ayer había sido mi mundo entero, de repente se volvió una extraña. Evitaba mi mirada, y cuando por casualidad nos encontrábamos, su cara era como una máscara. Ya no había en ella ni sonrisa ni calidez. Me sentía traicionado y abandonado, y mi corazón se rompía de dolor. Mi madre Ana intentaba aliviar la situación, pero sus gestos me parecían vacíos y poco sinceros. «Carlitos, todo está bien, no te preocupes», repetía, pero sus ojos estaban llenos de sospechas y reproches. Sus intentos de conversación me desarmaban, y su preocupación parecía artificial. En lugar de acercarme a ella, me encerré en mí mismo, y mi habitación se convirtió en mi fortaleza. No quería ver a nadie ni hablar con nadie. Sentía que estaba solo en el mundo, abandonado por las dos personas más cercanas a mí. Mis sentimientos eran como un mar embravecido. La rabia, el dolor, la culpa, todo se mezclaba, creando una mezcla destructiva. La única vía de escape de esta pesadilla eran los recuerdos de tía Elena y de nuestros misteriosos rituales. En la soledad, en la oscuridad de mi habitación,
recreaba en mi mente cada uno de sus toques, cada palabra, cada movimiento sensual. Esos recuerdos eran tan intensos que mi cuerpo reaccionaba a ellos, y me sentía como si estuviera con ella de nuevo. Una noche, cuando la soledad se hizo insoportable, descubrí que podía recrear esa sensación por mi cuenta. Fue como descubrir un juguete nuevo y prohibido. Hice lo que tía Elena solía hacer, y fue tan placentero. Sentí como mi cuerpo reaccionaba, como el placer me llenaba de pies a cabeza. Era mi nueva adicción, mi manera de escapar de la realidad. Con cada día que pasaba, me volvía más retraído. Abandoné las clases, dejé de ver a mis amigos. Mi cuerpo se volvió débil y delgado. Mi piel perdió su brillo, y bajo mis ojos aparecieron círculos oscuros. Era la sombra de mí mismo y mi madre, al verlo, se sintió cada vez más preocupada. Intentó hablar conmigo, pero yo solo me encogía de hombros y apartaba la mirada. Un día, cuando estaba en la escuela, mi madre decidió limpiar mi habitación. Encontró mi diario, el mismo que tía Elena me había regalado. Lo abrió y comenzó a leer. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas, y sus ojos se abrían de par en par con cada palabra. Leía sobre nuestras clases de baile, sobre los rituales en el baño, sobre jugar a los doctores. Leía sobre cómo tía Elena me había enseñado el placer, y cómo me había vuelto adicto a ello. Cuando terminó, su cara estaba tan pálida como una pared, y en sus ojos tenía lágrimas. Recordó el día en que nos descubrió y cómo había reaccionado entonces. Comprendió que todo lo que había dicho era verdad. Sintió que me había fallado, que no me había protegido, y ese sentimiento de culpa era insoportable para ella. Cuando volví a casa, encontré a mi madre sentada en mi cama, con mi diario en las manos. Sus ojos estaban rojos por el llanto, y en sus mejillas había rastros de lágrimas. Carlitos, ya lo sé todo, dijo con voz temblorosa. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, pero ya no sentía nada, excepto un vacío. La miré sin emoción. ¿Por qué? ¿Por qué no me creíste antes?, pregunté, y en mi voz no había ni ira ni tristeza. Solo una fría acusación. Mi madre quiso abrazarme, pero yo me aparté de ella. Por tu culpa, mamá, por tu culpa me volví así, dije, y su cara se contorsionó de dolor. La dejé sola en la habitación, sabiendo que nuestra relación había sido destruida para siempre. Después de la confrontación con mi madre, el silencio en la casa se hizo más profundo y tenso que nunca. Mi relación con ella estaba completamente rota. Continué por mi camino autodestructivo, sintiendo el precio emocional y físico que cobraba. Me encerré aún más en mí mismo, y mi vida se redujo a la rutina de la soledad y la culpa. Cada día era una lucha, y lo único que me daba un respiro eran mis secretos rituales. No importaba lo mucho que me odiara, en esos momentos sentía que tenía el control sobre algo, y eso era más importante que cualquier otra cosa. Un día, mientras estaba en mi habitación, oí a mi madre hablando por teléfono. Su voz era un hilo de dolor. Estaba hablando con mi tío Ricardo, contándole todo lo que había pasado entre mi tía Elena y yo. Escuché a mi tío, a quien siempre había admirado, gritando. La culpaba por no haberme creído, por haber sido ciega. Mencionó a tía Elena de una manera que me hizo sentir un escalofrío. Dijo que ella estaba enferma y que me había pervertido. Me sentí culpable, como si yo hubiera provocado todo este caos. Mi tío Ricardo y mi tía Elena se divorciaron. Nadie me lo dijo directamente, pero yo sabía que era por mi culpa. El sentimiento de culpa se convirtió en un peso insoportable en mis hombros. Comencé a pensar en acabar con todo. No veía sentido a mi vida. Estaba tan solo, tan miserable, que no veía salida a esta situación. Pero un día, cuando estaba solo en casa, oí a mi madre llorar. Lloraba tan amargamente, tan sinceramente, que sentí como mi corazón se encogía de dolor. Ya no podía soportar su sufrimiento. Comprendí que mi destrucción no solo me estaba destruyendo a mí, sino también a ella.
Decidí que tenía que hacer algo. Tenía que intentar arreglar lo que había roto. Empecé a buscar en Internet información sobre cómo deshacerme de esta adicción. Leí foros, artículos, blogs y me di cuenta de que no estaba solo. Comprendí que había personas que habían pasado por lo mismo y lo habían superado. Eso me dio esperanza. Comprendí que podía cambiar, que podía convertirme en un chico normal. Entonces decidí que tenía que hablar con mi madre. Salí de mi habitación y la vi sentada en la cocina, abatida y silenciosa. Sus ojos estaban rojos y su cara pálida por las lágrimas. Me acerqué a ella y me senté a su lado. Mamá, sé que lo sabes todo, dije y mi voz temblaba. Y sé que es mi culpa. Pero quiero cambiar. Quiero ser normal. Mi madre levantó la vista y me abrazó con fuerza. Carlitos, no es tu culpa, dijo y en su voz se oía un profundo arrepentimiento. La culpa es mía. Debería haberte creído. Debería haberte protegido. Lloramos juntos. En ese momento sentí como si un enorme peso se hubiera quitado de mis hombros. Comprendí que podía perdonarla. Y lo más importante, comprendí que podía perdonarme a mí mismo. Sabía que sería un camino largo y difícil, pero estaba listo para andarlo. Estaba listo para empezar una nueva vida, lejos de las sombras que me perseguían. El camino hacia la curación y la paz interior fue largo y tortuoso, pero no lo recorrí solo. Mi madre se convirtió en mi mayor aliada, y su amor incondicional y apoyo inquebrantable fueron el mayor regalo que pude haber recibido. Juntos, paso a paso, aprendimos a ser madre e hijo de nuevo. Comencé la terapia con un psicólogo en una ciudad más grande, a la que viajábamos en tren. Las conversaciones con el psicólogo eran difíciles, dolorosas, pero al mismo tiempo sanadoras. Me explicó que yo no era el culpable, que lo que me había sucedido era el resultado de la manipulación y la soledad. Me dijo que tenía que perdonar. Perdonarla a ella y perdonarme a mí mismo. Después de varios años, cuando sentí que había recuperado el control de mi vida, decidí que tenía que verla. No para acusarla, sino para obtener un cierre definitivo. Viajé a Madrid, donde al parecer vivía después del divorcio. Encontré su dirección y fui a su casa. Cuando abrió la puerta, vi a una mujer que no reconocía. Estaba más vieja, sus ojos estaban vacíos, y en su rostro se veía el rastro de un profundo sufrimiento. No había en ella ni rastro de la antigua y deslumbrante Elena. «¿Carlos?», susurró y en su voz escuché un temblor. «¿Qué haces aquí?». Entré en su apartamento, que estaba vacío y oscuro, sin nada que recordara el que yo conocía de mi infancia. Le conté lo que había pasado, mi lucha, el dolor que me había causado. Hablé sin ira, con una profunda tristeza. Cuando terminé se acercó a mí y se echó a llorar. «Carlitos, lo siento mucho», dijo. Estaba tan sola. Ricardo me descuidaba, y yo quería sentirme deseada. Eras tan inocente, tan hermoso. Pensé que te enseñaría a vivir, a ser feliz. Pero yo misma era infeliz. En sus palabras no había mentira. En sus ojos vi un dolor que era igual al mío. En ese momento comprendí que ella también era una víctima de su soledad y de sus deseos. La abracé y ella me abrazó con fuerza. Sentí como de mis hombros se desprendía un enorme peso que había cargado durante años. En ese momento la perdoné. Y me perdoné a mí mismo. Pasaron los años. Terminé mis estudios, encontré un trabajo en una gran empresa. Conocí a Sofía, una mujer con un corazón bondadoso que me amó tal como soy. Me casé con ella, y poco después nació nuestro hijo. Lo llamé Elías. Fue mi pequeña victoria. No olvidé el pasado, pero no dejé que me destruyera. Mi vida se volvió hermosa, llena de amor y alegría. Pero un día, mientras jugaba con Elías, mi hijo, noté algo extraño.
Giraba en su pequeña camiseta y sus movimientos eran tan fluidos, tan sensuales, que me recordaron a mi tía Elena. Cuando terminó se apartó el pelo de la frente y sus ojos brillaron con una sonrisa pícara, la misma que tenía mi tía cuando veíamos juntos las películas. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Era imposible. Era solo una coincidencia. Pero era tan real, tan familiar. Sentí como si el pasado, que tanto había querido dejar atrás, hubiera regresado, oculto en la sombra de mi propio hijo. Me estremecí. Tenía el presentimiento de que no era solo una coincidencia, y que la historia apenas comenzaba. El pasado siempre deja una huella. Y esa huella, esa sombra, ahora estaba en mi propio hijo. Algo que se había sembrado, había germinado. Y sabía que algún día esa flor florecería.